Un cordial saludo para todos ustedes. En esta oportunidad, a través de este proceso de desarrollo dentro del área de la política educativa en el contexto internacional. En esta ocasión vamos a desarrollar algunas ideas sobre el pensamiento platónico y sobre el proceso, ¿no?, que se desarrolla a través de las políticas educativas, a través de un video explicativo sobre diferentes fuentes de información. En ese sentido, este trabajo tendrá como foco el desarrollo de ciertos conceptos que a nivel de la introducción los podemos desarrollar de la siguiente manera. En primera instancia, podemos decir que cada vez que mencionamos los procesos de la educación, nos remitimos hacia unos referentes históricos, como sucede en esta ocasión con los de la antigua Grecia. Así podremos entender diferentes procesos, ¿no?, que hay a nivel de las pedagogías, a nivel también de la formación y la construcción del conocimiento desde los procesos colectivos. En ese desarrollo, pues habrá una integración y un mejor manejo sobre los saberes, que realmente eso es lo que buscamos a través del conocimiento de las diferentes políticas universales y latinoamericanas. En ese sentido, también buscaremos reflexionar la política pública educativa a través de los estudios de un principio tan fundamental como los planteaba Platón y también pues entender que los planteamientos históricos a nivel de la filosofía y de la integración de otras ciencias nos han permitido también integrar el conocimiento y seguir recreándolo a través del tiempo. En ese sentido, pues vamos a definir quién fue Platón. Como sabemos, Platón fue discípulo de Sócrates, ¿no? A través del desarrollo también de otras ideas que ya había él tenido de su maestro, pues Sócrates es el creador de la mayéutica y a través de ese conocimiento de la pregunta, pues Platón desarrolla posteriormente como su estudiante un aprendizaje, ¿no?, sobre el manejo del conocimiento, la división del alma y el cuerpo y también eso le va a permitir ser cofundador o creador realmente de la primera universidad en el mundo, como lo menciona Rojas en el año 2003. Igualmente, Platón como filósofo, ¿no?, dentro de sus diálogos y dentro de sus conversaciones educativas y propositivas a nivel filosófico, permite integrar diferentes saberes. Uno de ellos, la política, la retórica y también, como le dice Abuela, las teorías del conocimiento. En ese sentido, pues los planteamientos que desarrolla Platón nos hace entender que el mundo puede dividirse en dos elementos fundamentales. Por una parte, encontraremos el mundo sensible y también la construcción de un mundo inteligible. Cuando hablamos del mundo inteligible, estamos hablando sobre la realidad. Y cuando hablamos del mundo sensible, hablamos de las apariencias, de la organización de las ideas. El mundo como un sustento real que no es inmutable, es eterno, pero también el mundo que se accede o da paso a la construcción de los sentidos. Aquí también encontraremos la influencia de otro tipo de filósofos, en el caso de Heráclites, Parménides y de otros que permitieron también afianzar el conocimiento sobre la realidad. Sin embargo, Platón nos llega a profundizar este concepto desde un enfoque de la teoría naturalista del lenguaje, donde ya los planos reales también trabajan el plano de las ideas, es decir, que lo concreto y lo abstracto hacen parte del proceso del conocimiento. También esto permite que se comience a configurar unas teorías convencionales para el estudio del lenguaje, la construcción de las virtudes, que son netamente abstractas, y las del conocimiento, que se plasman mediante los conceptos descritos, pero también se le da mucha importancia a la construcción del espíritu. El valor de la episteme, del conocimiento. De ahí nacerá la epistemología como una de las ramas fundamentales para la construcción del saber. Y posiblemente también con todos estos ejercicios desarrollar las primeras teorías desde la formación educativa, donde el aprendizaje y la enseñanza son las cartas de navegación. En ese sentido, Platón tiene una representación de obras bastante profundas. En primera instancia encontramos el banquete de Fedón, encontramos también unos elementos fundamentales a través de la República.
En ese sentido, se genera también, ¿no? Unos diálogos platónicos en los cuales se puede fundamentar todo el pensamiento que él le transmitiría a las futuras generaciones. En este caso también a desarrollar los pensamientos sensibles que tenía su estudiante Aristóteles. Sin embargo, en ese banquete también se optará por dejar de lado un poco los pensamientos de los escritores, de los poetas, ¿no? Que no estaban invitados a ese ejercicio de la formación de una ciudadanía y de una sociedad. Sin embargo, como podemos ver, pues la idea de esta república, la formación de una polis, de una sensibilidad de Estado, es algo que todavía nosotros mantenemos y que hace parte de todas las organizaciones estructurales de la educación. Igualmente, dentro de todo este andamiaje de pensamientos, Platón nos permite entender la realidad de las ideas y la transfiguración de ellas mediante la construcción y de la consistencia de la valoración de uno de sus textos, que es el mito de la caverna. Como nosotros sabemos, pues el ser humano es un ser físico, pero también de ideas, donde se genera, ¿no?, una transmutación del conocimiento. En esta historia, pues lo que se cuenta es que muchos seres viven dentro de una cueva y que posteriormente salen a la luz, construyendo también el paso del mundo sensible, del mundo interno hacia lo externo. Es como hablar acerca de los procesos subjetivos a los objetivos. Por eso, nosotros siempre vamos a tener una dificultad en la construcción del conocimiento cuando solamente obtenemos aprendizajes o conocimientos individuales. Estos siempre deben pasar a los planos de la colectividad. Si nosotros no desarrollamos esos elementos, pues vamos a caer en otros conceptos como la manipulación, la ignorancia o la creencia de procesos que son falsos. Por eso siempre tiene que haber una integración de lo físico y de la construcción de las ideas para llegar al saber. Posteriormente, pues en el concepto de la república, lo que se hace es fundar una idea de ciudad, de ciudadanía, pero también de una normatividad. Por eso la palabra en Platón tiene que estar escrita, ¿no? Para formular nuevos interrogantes. Y eso pues va a permitir que la educación tenga otras connotaciones, sobre todo porque permite la nueva configuración de la educación para los hombres. Entonces, no tampoco la República cae en ese concepto idealista, sino que busca entenderlo a través de ese concepto de la caverna que ya hemos mencionado y también salir a un conocimiento verdadero. Es pasar del planteamiento solo de las ideas de lo ideal, también a la configuración de la realidad. Y por eso la República debe tener un bienestar a través de la justicia, que debe ser expresada por los hombres. Ahí es donde realmente se configura el conocimiento. Por eso mismo, ¿por qué es importante Platón dentro de la educación? En primera instancia, porque el conocimiento para Platón se divide en dos elementos, el mundo sensible y el mundo inteligible, que ya lo hemos mencionado. Entonces vamos a ver ese mundo sensible a través de las apariencias, de los procesos físicos, de lo que nos rodea y lo que perciben los sentidos, pero también hay un mundo de las ideas donde nosotros debatimos esa realidad y esa razón. Igualmente, pues la paideia, la teoría de la educación en Platón y la formación de las ideas, pues lo que nos permitirán es tener realmente un acercamiento con los planos reales y el acercamiento hacia las cosas, pero desde esa integración. Por eso es tan importante entenderlo, porque los elementos físicos también transgreden y se convierten en elementos abstractos y valorados siempre por el conocimiento. Entonces, con esos pensamientos y con esa idea, miren que existe una alegoría de la línea dividida, exactamente porque el conocimiento va transfigurándose y va cambiando, transmutándose, pero va generando una serie de procesos. En primera instancia, porque todos los procesos van a través de una idea de conocimiento sensible. También va a generar algo que se llama la construcción de las opiniones. Se construye también una percepción por el alma, pero también va a tener la oportunidad de integrarse con otras ciencias, ¿no? Y con otros procesos como los matemáticos y los geométricos. Y por eso vamos a encontrar que todo eso, y la interacción con el mundo, con el conocimiento, con las opiniones, con las reflexiones, van a generar tres puntos fundamentales. Las ideas, que es donde se mueve todo el proceso del conocimiento. La justicia, porque la verdad
y la justicia deben ser parte fundamental de la construcción del conocimiento para la ética y la virtud, la capacidad que tenemos de formar el conocimiento desde una postura creativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren que el objetivo central de la educación está en la virtud, en el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Es decir, que dentro de esos planos de las ideas y desde los planos físicos en la interacción con el contexto, siempre los aportes van a estar en el desarrollo, ¿no? De un tipo de pensamiento que genera una enseñanza y aprendizaje, que parte desde el Estado, genera una posición integral, genera también otros procesos, ¿no? Con la ramificación e integración de otras ciencias, se generan unos planes curriculares, también existirá una voluntad por aprender, para el desarrollo de habilidades, de formar y de entender que el conocimiento también tiene que ver con el juego, con el ludus, con la lúdica, que luego posteriormente Johann Huizinga, a través del Homo Ludens, nos hará entender la variación, ¿no? O del Homo Aviatore, de ese hombre viajero que tanto lo mencionan en otros postulados. Con todos estos elementos podríamos decir que existe realmente una integración y una formación educativa sensible. En ese sentido, como las conclusiones generales de este proceso nos llevan a entender que la educación tiene un sustento muy importante, sobre todo porque permite la preparación para la enseñanza y el aprendizaje asertivo. Más allá de eso, también nos ayuda a fundar y a crear una posición de Estado, la construcción de una sociedad civil donde se crean diferentes oportunidades para todos. Cuando nosotros hablamos eso y lo trabajamos desde la visión platónica, pues nos permite entender elementos como la libertad, la igualdad, la preparación de los estudiantes frente a su misma toma de decisiones, pero también hacia el fortalecimiento de la educación desde todos los planos y los niveles, asumiendo que también tenemos que salir de la caverna, también tenemos que hacer un proceso de innovación y no solamente mantenernos con los hilos de la educación tradicional. Finalmente, pues aquí está la bibliografía. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy y espero que haya sido de su agrado.